células genera un tropismo, tiene un tropismo muy particular por las células eritroides progenitoras. Estas células tienen la particularidad de tener el receptor del virus, que es el antígeno P del grupo sanguíneo. También presentan el correceptor, el antígeno QU80, y unas integrinas que participan en la internalización del virus, que son fundamentales para que éste se introduzca dentro de la célula. Pero también el virus parvo está asociado a múltiples patologías, con lo cual también presenta tropismo por diferentes blancos celulares, como en hígado. Estas células de hígado y hígado fetal particularmente presentan este receptor y los correceptores asociados, como también la eritropoyetina y su receptor, que son que generan señales en las células particulares para que se lleve a cabo esta replicación viral, por lo cual son fundamentales. Y así, como verán, en muchos órganos como corazón, pulmón, riñón, y en distintas células se encuentra este receptor, con lo cual el tropismo del virus es bastante amplio. Es un virus que se transmite por aerosoles respiratorios. También puede transmitirse por vía parenteral, por transfusiones sanguíneas, o por transmisión de la madre hacia el hijo. Como decía hoy, presenta múltiples síndromes clínicos. Uno de ellos, y el más reconocido, es el eritema infeccioso, que se da en niños. También se suele dar en adultos con una pequeña máculas, pápulas, pero muy, muy disminuidas, que pican. Esta entidad, particularmente el eritema infeccioso, o llamada la quinta enfermedad en la niñez, es lo más habitual y es característica, como se observa en la imagen a la izquierda del niño, como abofetada de una cachetada en los cachetes, digamos, cachetes muy rojos. Bueno, es particular eso, verlo en los chicos. También es una enfermedad que puede generar, se le llama de guantes y de calcetines, que también puede generar este efecto rojo tanto en las palmas de las manos como en las plantas de los pies. Y en los adultos particularmente se presenta el eritema infeccioso mucho más leve, con un exantema mucho más leve, pero que puede estar presente o no en la infección por parvo. También otros síndromes clínicos son las crisis aplásicas en pacientes con patologías de hemoglobina, como les decía hoy, que tiene tropismo por el hígado fetal. Genera hidrops fetalis en los fetos, artritis crónica, miocarditis, hepatitis, vasculitis, enfermedad renal, nefritis o síndrome nefrótico, púrpura, y particularmente lo que vamos a ver y desarrollar ahora son las manifestaciones neurológicas que están relacionadas tanto al sistema nervioso central, como encefalitis, convulsiones o meningitis, o también al sistema nervioso periférico, como parálisis y el síndrome de Guillain-Barré. Por lo que ven, este virus particularmente es muy amplio el síndrome clínico que puede presentar, por lo cual es bastante complicado por ahí darse cuenta o llevarse a cabo el diagnóstico de este virus. Si bien la clínica en cada una de estas entidades es muy característica, las sintomatologías neurológicas, sobre todo las encefalitis, no suelen comúnmente buscarse si no está asociado a otra sintomatología propia del virus. La prevalencia que presenta el virus, particularmente dentro de su epidemiología, como le decía hoy, es una infección que se lleva a cabo en la niñez, así que el 85% de adultos mayores tenemos dosajes de inmunoglobulina G positivas para el virus, y también alrededor de 15 a 16 años, estos adolescentes, también se presenta un alto porcentaje de prevalencia serológica de ellos, y en adultos jóvenes el 40%,
con lo cual fíjense que tenemos una cobertura del virus muy amplia desde niños hasta mayores, hasta adultos mayores, que es característica otros síntomas clínicos y dentro de los cuales pueden presentarse estas encefalitis. Esta epidemiología, hablando particularmente de lo que son las patologías asociadas al parvo del sistema nervioso central, hay muy poca revisión, son muy pocos los casos presentes, pero particularmente encontramos una revisión sistemática que llevó a la investigación de 129 pacientes que se asociaron con manifestaciones neurológicas, en donde el 38,8% de estas manifestaciones tenían su asociación con encefalitis, que estaban dentro de las del sistema nervioso central, y también llevaron a cabo, se encontraron tanto manifestaciones del sistema nervioso periférico como encefalomielitis y mialgias. Esto es importante porque no se encuentra tanto en la bibliografía patologías asociadas a nivel neurológico del virus, por lo cual no se suele hacer el diagnóstico tan rápidamente de esta entidad porque no se lo busca, digamos. Con lo cual les voy a presentar el caso clínico. Nosotros tuvimos una paciente femenina de 35 años de edad que tenía una enfermedad de base, un linfoma no Hodgkin marginal esplénico, de 2 años de evolución, en donde se encontraba con un tratamiento en remisión, digamos, desde hace 1 año con rituximab. Esta paciente era del interior de Corrientes, de Empedrado, y acudió a su nosocomio de Empedrado, digamos, acudió y presentó exantema, fiebres y alteración de la conducta, en donde en el lugar donde la atendieron solamente le dieron un tratamiento sintomático y la mandaron a la casa. Como se hacía las dosis de rituximab, se hacía cada 2 semanas aproximadamente, cada 8 semanas aproximadamente se hacía una dosis del rituximab. Pensaron que todo se debía a este efecto colateral de la droga. Pero acudió a la consulta otra vez el 18 de abril, al mismo nosocomio, con una alteración del sensorio mucho más marcada, con compromisos de psicomotriz, que no podía caminar, los miembros inferiores estaban paralizados, con lo cual se la deriva al Hospital de Salud Mental, en donde está aproximadamente 24 o 48 horas, en donde se deteriora su estado aún más y continúa febril. Entonces este nosocomio la deriva al Hospital Llano de la capital y ingresa con el 20 de abril, ingresa con una excitación psicomotriz, con rigidez de los 4 miembros, un estado mal general y presentaba fiebre en esa introducción al hospital, con lo cual se realizan estudios de hemocultivo, urocultivo, se le realiza una punción lumbar y se le hace dosajes de autoanticuerpos que dan todos negativos. El hemocultivo también dio negativo y el urocultivo dio a Klebsiella pneumoniae. El citoquímico y el aspecto del líquido eran normal, con lo cual no se llegó a llevar a más, digamos, quedó la paciente en observación, se le aplicó dipirona para disminución de la fiebre y se la evaluó con una resonancia magnética nuclear del cerebro, y particularmente la resonancia dio múltiples lesiones corticales, subcorticales, y por contraste también en la base de la cubierta meningia, que era compatible con una meningoencefalitis. Además tenía en el lóbulo frontal una imagen de absceso, con lo cual la diagnosticaron
primeramente como una leucoencefalopatía multifocal progresiva, y por medio de este diagnóstico inicial, la paciente quedó internada en clínica médica del nosocomio, con su estado, con su mismo estado, empeoró, siguió manteniendo su estado febril, también presentaba una fístula perianal, y la presencia en ese momento de anemia microcítica con un hematocrito de 23 y una hemoglobina de 8. Como les contaba hoy, una de las características que presentan las patologías asociadas a este virus, una es la anemia, y sobre todo microcítica, y es importante tener en cuenta, este era uno de los otros síntomas más que presentaba la paciente. Le hicieron una biopsia de cerebro, en donde encontraron hallazgos histológicos de gliosis, compatible con la encefalitis, y además, particularmente en este absceso cerebral, también se hizo el estudio bacteriológico, micológico, dando todos resultados negativos de la biopsia. Y el 23 de mayo el hematólogo del nosocomio pide una PAMO, en donde nos llega a nosotros, recién ahí al laboratorio central, las muestras de médula ósea, líquido cefalorraquídeo, y en ese momento de suero, en donde se hace en el líquido cefalorraquídeo, en la médula ósea, se hace PCR para un panel de virus que abarca los virus herpes simples tipo 1 y tipo 2, enterovirus, Epstein-Barr virus, citomegalovirus y virus JC, sobre todo por el diagnóstico que presentaba la paciente en ese momento, que era una leucoencefalopatía multifocal progresiva, encontrándose tanto en la médula ósea como en el líquido cefalorraquídeo por PCR detectable, con lo cual se informa inmediatamente al servicio de infectología del lugar, y tuvimos en el suero particular de esta paciente, rápidamente se realizó el estudio de parvovirus en suero para el estudio de IgM y IgG, en donde no se encontró serología positiva, la serología fue negativa, solo teníamos positivo el ADN en médula ósea y en líquido cefalorraquídeo. Luego se hizo en el absceso cerebral, en la biopsia absceso cerebral, también dando positivo para parvo, y se concluyó que en ese momento, con un diagnóstico, a pesar de todos los otros diagnósticos que ella presentaba, de todas las otras sintomatologías que presentaba, como una infección severa por virus parvo. Una de las particularidades que nos llevó a este caso clínico es a investigar, porque teníamos una serología negativa con una PCR, y una de las particularidades que presenta el virus es que genera una viremia crónica en pacientes inmunosuprimidos, y esta viremia crónica, que se puede llegar a detectar el ADN en sangre, era una de los problemas que teníamos nosotros, y no sabíamos si era particularmente el agente causal de la encefalopatía o no. Entonces, bueno, se la diagnosticó como infección severa de parvo, se la tomó como diagnóstico, y se le hizo un tratamiento acorde. Particularmente para el diagnóstico de parvovirus hay que tener presentes, como lo indica en la filmina, el periodo de evolución que se presenta, la cinética, los marcadores que tienen que utilizar particularmente. Ella tuvo un exantema y fiebre hacía 3 meses aproximadamente de la consulta que presenta la encefalitis, y es una paciente que se encontraba en un estado de inmunosupresión muy marcado, con lo cual la serología puede dar negativa. No se le pudo repetir la serología después porque la paciente siguió en un estado de regular a malo, pasó a terapia intensiva, con lo cual tuvo otras complicaciones que fueron como atendidas primariamente, y los diagnósticos que presentaba en ese momento era
su linfoma, una probable encefalitis por priones, la leucoencefalopatía multifocal progresiva asociada a rituximab, que es uno de los efectos secundarios de la droga, la anemia microcítica, los abscesos tanto en cerebro y absceso perianal, y por último la infección severa de parvovirus. Esto particularmente llevó a que la paciente, llegó la evolución de la paciente en un estado muy complicado, siguió en un estado mal y siguió la paciente evolucionando de manera mala. El tratamiento que le dieron para parvovirus fue inmunoglobulina humana 4, 400 miligramos kilogramos por día durante 5 días, y esto se volvió a repetir en un proceso de 5 días más, y tenía triple esquema de antibiótico por los abscesos que presentaba. Dentro de la evolución de la paciente, ella tenía, cuando tuvo un estado hemodinámicamente más estable, se le realizó un hemograma en donde se visualizó que el hematocrito tenía 34% con una hemoglobina de 11 y 190.000 plaquetas, con lo cual el tratamiento de la inmunoglobulina era efectivo, y esto está descrito que al dar el tratamiento la mejora de la anemia es fundamental verlo en los pacientes que presentan una infección por parvovirus. Lamentablemente nuestra paciente falleció y bueno, no llegamos al término de sus estudios, pero particularmente este caso nos abrió la cabeza, digamos, en pensar, tanto los médicos, infectólogos y los médicos clínicos, de ver la importancia del relevamiento de la anamnesis, de la presentación de los síntomas que presentaba esta paciente con anterioridad, con lo cual es importante tener en cuenta dentro de los episodios de encefalitis al parvovirus, y junto a este parvovirus, a realizar un diagnóstico de parvovirus, tener presente algunos de los síntomas relacionados que genera el parvo, porque si bien no es necesario, condición necesaria de que presenten tanto anemia como exantema, a veces no se presenta el exantema en adultos, pero es importante tener una anamnesis exhaustiva del paciente para poder diferenciar la encefalitis de parvovirus por otra encefalitis como la LMP, y es importante tener presente también en pacientes inmunosuprimidos a la hora de hacer la serología, ya sean pacientes trasplantados o pacientes oncológicos, que es posible tener una serología negativa, con lo cual nosotros vimos que es sumamente importante tener un estudio, ya sea retrospectivo o prospectivo, de pacientes con estas serologías negativas. Nosotros tenemos en el laboratorio pacientes trasplantados que presentan por ahí habitualmente serología negativa, de adicionar una técnica más sensible como es la PCR o la carga viral por parvovirus por biología molecular. Así que, bueno, muchas gracias. Ese es el caso que les quería presentar. Me resultó interesantísimo, muy interesante. Ahí se me va para Muy, atrás. muy interesante. ¿Preguntas que quieran hacerle a la doctora Ruiz Díaz? Si vieron alguna vez, si tuvieron. Buenas noches, Norberto, Natalia, si me permiten una cosita. Te escuchamos también. Sí, no, te agradezco, Natalia, re lindo el caso. Sabes que me encantó porque es súper interesante. Yo soy infectólogo, mira, nos rompemos la cabeza para hacer un diagnóstico así a veces, ¿viste? Buscamos cualquier otra cosa, invertimos tiempo y Sí. eso aumenta la mortalidad de los pacientes, qué sé yo, por ahí. Si tenemos suerte, no se mueren, pero muchas veces se mueren buscando algo que nunca encontramos y bueno, esto la verdad que está re bueno el caso.
Es muy interesante. No, no tengo mucho para acotar porque tengo poca experiencia en encefalitis por parvovirus, no vi casi nunca, ¿no? No es algo que he visto en estos 20 años tan asiduamente, digamos, de práctica médica, no, no lo vi tan asiduamente, pero está re bueno el caso, ¿eh? Deja para pensar. Sí, la verdad es que a nosotros también nos sorprendió mucho, porque fue el hallazgo realmente del hematólogo, que cuando vio esa anemia mandó a pedir la punción de médula y estudiar también en el líquido, porque en realidad fue el hematólogo el que realizó todo esto, y bueno, cuando lo encontramos, primero fue como, ¿será que no está, como genera una viremia crónica, y esta viremia crónica hace que el parvovirus pueda quedarse como en las células eritroides progenitoras, y por ahí se pueda reactivar, porque es el problema que tenemos con los trasplantados particularmente? Entonces, era como, ¿será verdad que está generando la encefalitis? Y costó mucho el entramado de creer que sea la encefalitis por parvo y no la encefalitis por rituximab. Eso fue como que, ¿cómo nos damos cuenta?, decían los infectólogos. Y bueno, la particularidad fue, por eso les conté que si bien la paciente particularmente tenía mucha otra sintomatología y otra clínica, la anemia fue compensada por las inmunoglobulinas, mejoró en una parte su estado, obviamente después tuvo otro desenlace, pero bueno, en ese momento nos dimos cuenta que realmente la encefalitis era producida por el parvo, y bueno, y quedó así diagnosticada como una infección severa de parvovirus, una encefalitis severa por parvovirus, digamos. Sí, eso que decís es re importante, porque uno podría dudar del diagnóstico igualmente, ¿no? Yo lo digo por todo lo que vos nombraste, aparenta ser una encefalitis por parvovirus, pero nos pasa como nos puede pasar con el Epstein-Barr. Uno puede tener Exacto. oligocefalopaquia y qué sé yo si es el Epstein-Barr o no es el Epstein-Barr. Mm. Queda con un sesguito ahí de fe que tiene que haber, pero bueno, Exacto. pero está bastante dirigenciado, y me parece que aunque sea tenerlo en cuenta fuertemente, me parece que está bueno también, está bueno. No se le llegó a hacer autopsia a esta paciente, ¿no? No. Eso hubiese definido todo. Sí, Eso sí, hubiese la sido verdad que sí. espectacular. Sí, sí, totalmente de acuerdo con Norberto, claro. Sobre todo ese absceso que tenía en la región frontal, Sí, eh, en la región frontal. hubiese sido interesante en la necropsia ver de qué se trataba, ¿no? Porque, bueno, la patología oncológica también acompañaba como para pensar Ujú. si no había una infiltración cerebral. La, la biopsia no puede tomarse demasiado, pero Claro. realmente eh, muy lindo, doctora, su presentación, y Bueno, gracias. también nos abre la cabeza. Bueno, si usted me permite, entonces vamos a seguir con la siguiente presentación, que va a ser la doctora Cintia Eliana Trinidad, que es una mucormicosis fulminante en un paciente diabético. ¿Está la doctora Trinidad? Sí, acá la veo. Sí, sí, buenas tardes. Yo soy Aranda María Belén, residente de la Residencia de Bacteriología del Hospital Ángela Iglesia de Llano, que junto con mi colega, Cintia Elena Trinidad, vamos a presentar el siguiente caso, que es la mucormicosis fulminante en paciente diabética de reciente diagnóstico. Bueno, vamos a empezar primero como una pequeña introducción de lo que es la mucormicosis. La mucormicosis es una infección oportunista aguda que está caracterizada por la inflamación y la trombosis vascular, que es debida a la invasión de las paredes y la luz de los vasos sanguíneos por hongos pertenecientes al orden de los mucorales. Estos tienen distribución mundial y se presentan en individuos inmunocomprometidos o con trastornos metabólicos, como principalmente la diabetes. Esta es una enfermedad de baja prevalencia, frecuentemente fatal y rápidamente progresiva. Dentro de las formas clínicas que podemos tener con respecto a esta infección, vamos a ver que encontramos
En un mayor porcentaje, en un 39%, es la rinocerebral. Luego podemos obtener la pulmonar en un 24%, la cutánea en un 19%, y la gastrointestinal en un menor porcentaje, en un 3%. Dentro de las formas menos frecuentes se pueden encontrar la cerebral primaria, la renal y la diseminada. Con respecto ahora a los factores predisponentes, observamos que normalmente ocurre en huéspedes inmunocomprometidos, donde la condición más común es la diabetes mellitus, que se encuentra dentro de un 60 a un 80%. Luego podemos verla en las leucemias, en un 5,5%, en la enfermedad renal, en un 7%, con respecto a lo que es trasplantes o en pacientes con alguna inmunodepresión, en un 7%, y también se puede asociar a lo que es la malnutrición, la neutropenia, y aquellos pacientes que se pueden encontrar recibiendo un tratamiento con deferoxamina, en un 6,2%. Con respecto a lo que es la fisiopatología, podemos observar que el ingreso de estas esporas se va a dar por 3 vías fundamentales: por la aspiración, por la ingestión o la inoculación. De esta manera vamos a obtener la formación de hifas y el desarrollo en los tejidos más profundos. Luego vamos a ver una invasión de lo que es a nivel de los vasos sanguíneos, que esto se da debido a la adhesión a las proteínas de la matriz subendotelial, que como resultado vamos a obtener una perforación de lo que es las paredes de los vasos sanguíneos, que luego va a dar la trombosis y la necrosis fundamentalmente como resultado. Por lo que es característico de este tipo de lesiones ver ese color negruzco o pardo negruzco. Con respecto a estas hifas, hay que destacar que son gruesas, y vamos a tener que tener presente debido a que no van a poder ser fagocitadas por los neutrófilos y los macrófagos, que estos son son los encargados de destruirlas, o sea, es la primera línea de defensa, y lo hacen a través de la síntesis y de la liberación de diferentes metabolitos oxidativos, péptidos catiónicos y las defensinas. Ahora, para que este hongo pueda invadir y desarrollarse, tenemos que tener en cuenta 2 tipos de factores principales. Uno de ellos es el mecanismo de defensa del paciente, del individuo, que puede estar alterado o no, y otro muy importante que hay que destacar es la presencia de los iones hierro libres, ferrosos, que en condiciones normales vamos a ver que van a estar captados por las proteínas séricas. Pero debido a la acidez del medio, estos pueden disociarse y estos van a ser fundamentalmente los marcadores estimulantes para que puedan favorecerse al desarrollo de este tipo de mucorales. En este cuadrito lo que me gustaría que ustedes observen es todos los factores que van a predisponer al desarrollo de la mucormicosis en un individuo con diabetes. En estos podemos mencionar, como por ejemplo, los siguientes: la disfunción oxidativa y la inhibición de la habilidad de la transferrina, que va a favorecer el crecimiento del hongo. También podemos ver la inhibición de la fagocitosis y la quimiotaxis de los polimorfonucleares, que también lo que favorece es la liberación de las esporas. También vemos que la inhibición de las adhesinas y los macrófagos también producen y favorecen a la germinación de todo lo que es estas esporas, y también tenemos, para agregar, lo que es la hiperglucemia, que va a ser nuestro caso que lo vamos a comentar ahora, y lo que es también la restricción de la fagocitosis, para poder favorecer a todo este ambiente de que se destaque lo que es la mucormicosis. Como agente etiológico, me gustaría contarles que se han descrito al menos 14 familias dentro de los mucorales. Los géneros más importantes desde el punto de vista clínico son los siguientes. Tenemos a Rhizopus, a Lictemia y a Mucor. Estos se encuentran dentro de un hábitat ubicuo, aunque generalmente lo que prefieren son los climas cálidos y húmedos, como es el nuestro fundamentalmente,
Estos se aíslan con mucha frecuencia en el aire, en el suelo, en las materias orgánicas en descomposición, las frutas y el pan, debido a que también son denominados los hongos ambientales. Y con respecto a la mayoría de los casos, ¿a qué se deben estos? Se deben a Rhizopus oryzae, que es el anteriormente mencionado y conocido como Rhizopus arrisus, en un 60%. Tenemos a Rhizopus microsporus, variedad Rhizopodiformis, en un 10 a un 15%. Tenemos a Lictemia corimífera, en un 2 a un 3%. Y en un menor porcentaje tenemos a Rhizopus fusilus. Ahora, lo que es el 10% restante que nos va a quedar, ya se deben a otras especies que son conocidas como la Uningamela bertolitae y la Phosilus elegans. Este tipo de agente etiológico, entonces, ¿por qué se caracteriza? Por tener una hifa ancha, cenocítica, irregular, lo que va a permitir la diferenciación de otros tipos de hongos miceliales. Bueno, el caso clínico que le vamos a presentar es de una paciente de género femenino de 56 años de edad de la ciudad de Corrientes Capital, que consulta el día 5 de enero del 2022 al servicio de emergencia del Hospital Ángela Iglesia de Llano, también de la ciudad capital, con alteración del sensorio. Ingresa al servicio presentando un cuadro de alteración, una cefalea que refiere a una intensidad de 8 en 10, excitación psicomotriz y además de episodios de violencia, según lo que refiere el familiar. Este dice que comenzó hace 72 horas con adinamia, astenia, vómitos, a lo que se agrega un cuadro de odontalgia que la lleva a consultar a un centro de salud, a una salita, donde le indicaron tratamiento antibiótico y una extracción dental. En una interconsulta con odontología se ve que en la región malar superior se observan signos de inflamación, aumento de la temperatura y una lesión de 5 por 4 centímetros en el paladar duro, de tipo queratínica, de color marrón negruzco y sin secreción. En ese momento se barajan los diagnósticos probables de meningitis bacteriana por el cuadro de alteración del sensorio que tenía, hipertensión arterial porque la familiar había referido que la paciente tenía presión alta y no se medicaba, y además por la alteración se pensaba que podía llegar a tener una ACV, y un debut diabético. Acá podemos ver en las fotos, esa es la lesión que presentaba la paciente en el paladar. Esta foto es de 2 días después del ingreso de ella, que además de en el paladar podemos ver también en la parte interna de la nariz, y podemos ver en la zona de lo que es labios, también un edema importante. Al momento del ingreso se le hacen estudios de laboratorio en donde podemos ver que la glucemia se encuentra alterada por encima de los valores normales, por lo cual se le diagnostica una diabetes. La paciente se encontraba sumamente deshidratada, por lo que le dio un hematocrito de 50, y con una reacción inflamatoria importante de 21.000 glóbulos blancos. Por protocolo se le hizo un test rápido para antígeno de COVID-19, que dio negativo. Además, por la alteración del sensorio que presentaba, se le realizó una punción lumbar, en donde se obtuvo una muestra de líquido cefalorraquídeo, que se envió al laboratorio, tanto para hacer el examen citoquímico como para hacer el examen microbiológico, en el cual el laboratorio de bacteriología informó que no se observaban leucocitos, la prueba de tintachina negativa, en la coloración de Gram no se observaron gérmenes, y después de 72 horas se informó el cultivo negativo. El primer día de internación, el 6 de enero, la paciente pasa al servicio de clínica médica, en donde en la historia clínica se deja sentado que presentaba una lesión ulcerada en región del paladar duro con coloración marrón negruzco, color fétido, y además de edema con cambio de coloración, proptosis palpebral y aumento de la temperatura. Los laboratorios permanecen prácticamente sin cambio, a excepción de la hemoglobina, que después de la expansión de la paciente tenía una anemia.
Se le hizo una tomografía de cuerpo entero, en donde a nivel de cráneo se informa un acúmulo de secreciones a nivel del seno maxilar izquierdo, con extensión al de la fosa nasal homolateral. Y en este momento los diagnósticos probables, después de haber descartado el ACV y la meningitis bacteriana, pasa a ser de un cáncer de boca y de un absceso malar superior izquierdo. El segundo día de internación, que fue el viernes 7 de enero del 2022, se le realiza una biopsia de paladar duro, en el cual se obtiene una muestra que es enviada tanto al laboratorio de microbiología como al laboratorio de anatomía patológica, en donde vemos la siguiente imagen, que a partir del procesamiento de la muestra de parte nuestra, y se informa numerosas hifas hialinas senocíticas compatibles con mucormicosis. El informe se lleva de manera inmediata al servicio de clínica médica, informándole no solamente por vía impresa, además de forma verbal. Como conducta, el servicio de clínica médica inicia un tratamiento con anfotericina B, 50 miligramos día. La anatomía patológica de la misma muestra, a nivel microscópico, se observa un tejido necrótico donde se ven hifas de gran tamaño, y un exudado leucocitario con gérmenes cocoides, informan ellos, y dan como un diagnóstico compatible con mucormicosis. Además, se realizan la coloración de Paz para hongos, que da resultado positivo. Además, ese día viernes se le realiza una resonancia magnética de cerebro, en donde se ve un engrosamiento en la mucosa perimetral de las zonas paramastales en forma difusa, y ocupación parcial del seno maxilar izquierdo. Por lo que podemos ver es la paciente, aparte de tener la lesión en el paladar, tenía comprometido todos los senos paranasales izquierdos, la parte del labio, de las mejillas y hasta la órbita del ojo izquierdo. La paciente sigue evolucionando, internada en clínica médica sin mayores cambios, en un estado regular. La lesión seguía aumentando de tamaño, y recién el día sexto de internación, el martes 11 de enero, se le opera en otro centro de salud, no en el Hospital Llano, en donde se recibe un parte quirúrgico de que la paciente tenía una celulitis hemifacial con necrosis y sinusitis maxilar. El procedimiento que se realizó fue una toilette, una maxilectomía superior bilateral y una resección de la base nasal. Al abrir, ellos encontraron una necrosis masiva, y no solo del paladar, que tuvieron que retirar completamente, sino también de la pirámide basal de las coanas y el septum, que todo eso tuvieron que retirar. Ese día ingresa a la terapia intensiva, o sea, regresa del hospital donde la operaron, ingresa a terapia intensiva con un diagnóstico de postoperatorio complicado, con un shock séptico, una insuficiencia respiratoria en asistencia respiratoria mecánica. Durante la cirugía se le hizo una traqueotomía, y además de una diabetes descontrolada. Se le agrega al tratamiento con anfotericina, ampicilina sulbactam, clindamicina y norepinefrina. Acá podemos ver en las fotos, que están superpuestas porque en realidad tenían animación. En la primera foto, que es la que está atrás, era del momento de la cirugía, donde se veía la lesión final de la paciente antes de la resección, que había tomado completamente el paladar, la zona de la dentadura, todo estaba tomado. Y en la imagen del medio, que es lo que podemos ver que se le retiró a la paciente, la lesión realmente grande, que acá vemos que es el sitio de inserción de los dientes. Y en la otra foto que no se ve, íbamos a poder ver el estado en que quedó la paciente al final de la cirugía, donde básicamente perdió la mitad inferior de la cara.
El día 7 de internación, que fue el miércoles 12, la paciente evoluciona en mal estado general, en un shock, que no responde a la expansión, con requerimiento constante de droga vasoactiva. Se le mide la leucemia reiteradas veces, siempre da alto, nunca corrige. La anatomía patológica de ese material de la cirugía vuelve a mostrar IFAS, así que se vuelve a reconfirmar el resultado. Este, nada más para que vean, es un resumen de las glucemias que se le medían a la paciente. Ya los últimos días en terapia se le medía cada 3, 4, 5 horas, y podemos ver que nunca, en ningún momento corrigió la glucemia, a pesar de los intentos constantes. Para el 9º día de internación, que fue el 14 de enero, el servicio de terapia informa que la paciente continúa en mal estado en general, que tiene fiebre nuevamente en varias oportunidades, que tiene necesidad de norepinefrina en infusión constante, y para las 4 de la madrugada se observa en el monitor cardíaco asistolía, se le empieza a realizar maniobras de resucitación, sin respuesta, aún con el agregado de adrenalina, y por lo tanto para las 6 de la mañana se declara el óbito de la paciente. En cuanto al cultivo, la mayoría de las cepas de estos hongos crecen en medios comunes, como saburó y agarpapa. Las colonias son de rápido crecimiento, entre 48 y 72 horas a temperatura ambiente. Bueno, en las fotos tampoco van a poder apreciar, pero al inicio son blancas, vellosas, como forma de algodón, que van invadiendo los tubos completamente, y después, a medida que va avanzando el crecimiento, se van tornando grisáceas o de marrón oscuro, que acá podemos ver en la última foto, que ya se empieza a tornar gris la parte superior de la colonia. Y está completamente invadido el tubo. Estas fotos son de nuestra siembra del día martes. Nosotros sembramos un viernes, y estas son las muestras del día martes. En cuanto a la micromorfología, que es una de las maneras en las cuales podemos llegar al microorganismo, estos hongos presentan hifas gruesas y cenocíticas, como había dicho mi colega, las cuales sostienen las formas de reproducción asexuada por medio de estructuras que se llaman esporangióforos, que terminan en un ensanchamiento llamado columela, del cual parte la membrana que recubre las esporas, que es el esporangio. Además, en algunas cepas se observan otras formas, como los rizoides, que son simpantes a raíces, que le sirven al hongo para adherirse al sustrato, que había dicho también mi compañera que son hongos ambientales, y otras estructuras como hifas pectinadas y estolones. Una de las maneras de abordar la manera de llegar a la especie es mediante algoritmos como este, que creo que está en la filmina anterior, Nani. Ahí está. Como este, en donde podemos entrar viendo el tipo de estructuras de los esporangios y las esporangioesporas, ver si tiene rizoides o no, ver a qué temperatura crece, ver desde dónde parten las hifas, y así, mediante llaves, ir abriéndose camino para poder llegar tanto al género como a la especie. En nuestro caso, nosotros solamente pudimos llegar a género, no pudimos dilucidar la especie porque ya es más específico y generalmente se necesitan pruebas. Una menos, Nani. Eso. Llegamos al género Rhizopus, que está caracterizado por el micelio grueso, cenocítico, no ramificado, tiene abundantes rizoides, desde donde directamente sale el esporangio, o sea, de las raíces que vemos, directamente sale el esporangio, que contiene las esporangioesporas, y por lo general, cuando colapsa, o sea, cuando se rompe y libera las esporas, esta columela
adquiere una forma característica del género que se llama forma de sombrilla o forma de sombrero chino. Ahora sí, la siguiente. Estas son fotos de nuestros cultivos, de la disección que realizamos, en donde podemos ver en la primera el esporangio y la columena, en la segunda, muy pequeño en el medio, se puede ver unas raíces, en la tercera se ve ya colapsada la forma de la sombrilla que les había dicho, y en la cuarta también se ven las formas de sombrillo y también se ven esporangios. Bueno, nosotros después nos pusimos a revisar la bibliografía y vimos que no era raro que encontremos este tipo de reportes de infección a lo que es asociado a los pacientes con diabetes. Encontramos una cantidad, y dentro de los cuales me gustaría destacarles los que vimos, publicaciones que se hicieron en España, en Perú, en México, que son de pacientes fundamentalmente con el factor más predisponente que tiene esta infección, que son la diabetes. Y como conclusión, lo que queríamos que les quede a todos ustedes es que la mucormicosis es una infección oportunista emergente, que si bien es rara, es de alta morbilidad y mortalidad, aun cuando es diagnosticada a tiempo. Por lo tanto, es de especial importancia que en aquellos pacientes diabéticos o descontrolados, ya sea que tengan un tratamiento inapropiado o por desconocimiento de la enfermedad, hay que monitorearlos, y desde el punto de vista de la microbiología vemos que se trata de una verdadera emergencia. Y esto es de suma importancia debido al procesamiento y al informe, los resultados que vamos a dar del examen directo, que se lo tiene que realizar de lo más rápido posible. Y el tratamiento también es un desafío que va a implicar no solamente la terapia correspondiente, sino también un abordaje quirúrgico a tiempo para poder evitar todo el avance de esta infección, y también el tratamiento de todo lo que es los factores predisponentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Realmente muy interesante el caso. Sí, y algo que nosotros queríamos destacar es el hecho de que este caso sucedió en enero de este año, que fue justamente el inicio del pico de la cepa de Omicron que tuvimos del COVID-19, lo cual hacía que era un poco más difícil el tema del tratamiento de esta paciente, porque a la paciente la operaron 5 días después, si no me equivoco, cuando en realidad la tenían que operar en el día o al otro día como máximo, pero en un momento el equipo de cirugía del hospital se tuvo que aislar por contacto estrecho, después del otro hospital se tuvo que aislar por contacto estrecho, hasta que recién en un tercer hospital la paciente se pudo operar. Lo cual, si bien tal vez la paciente no tenía muchas oportunidades ya por su patología, esto hizo que se complique aún más, lamentablemente, por toda la situación epidemiológica. Sí, ya lo creo. Las fotos que ustedes presentaron realmente son increíbles, ¿no? Que se haya podido llegar a ese punto, pero bueno, esta paciente quizás debería haber hecho el diagnóstico mucho antes, pero Claro, realmente con el nosotros cuadro... no sabemos desde cuándo tenía la lesión, o sea, la hija refería que hace 72 horas comenzó con su sintomatología, pero no sabía decir, porque ella no se había dado cuenta de esa lesión. Y además era una familia de muy bajos recursos, sí. Entonces no eran asiduos, ella no se sabía diabética, tampoco no se controlaba ni nada por el estilo. No conocía la enfermedad. Sí. Un mix tremendo, porque claro, sí, totalmente un combo. Las fosas nasales ya estaban totalmente tomadas. Además sí. de haber tenido
éxito, este tratamiento muy difícil, pero a nivel estético, cómo iba a quedar esta paciente, ¿no? Sobre todo por el nivel socioeconómico en el cual vivía, cómo iba a desarrollar su vida sin paladar y sin piso de fosas nasales, ¿no? Claro, justamente, que es lo que queremos también destacar, el hecho de que no solamente es una enfermedad con una muy alta mortalidad, sino que si los pacientes sobreviven es incapacitante. O sea, los pacientes pierden, generalmente si es rino orbital, suelen perder el paladar, suelen perder la nariz, o sea, es realmente muy serio. Y si bien, como Hola. decía... Sí. Hola. Sí, escuchamos, Damián. Perdón, no las quería interrumpir, por eso me callé. No hay problema, no hay drama. No, discúlpeme. No, yo las escuchaba atentamente, los escuchaba y la verdad que los mucorales, todo para nosotros en el tema del tratamiento y el abordaje siempre perdemos porque la mayoría se muere. Es muy complejo poder sostenerlo. En realidad todos los metaanálisis que se hacen en función de los mucorales son para ver si tratamos con una o dos drogas, que son, y la discusión es si gastamos en realidad 3 millones de pesos o 10 millones de pesos. Y en verdad el paciente se termina muriendo. Por lo tanto, me parece que hay que empezar a replantearse. Yo las escuchaba, no me acuerdo de quién de ustedes dos decir, bueno, hay que ver y seguir a los pacientes diabéticos para evitar que se llegue a esta patología tan determinante para la vida. Y ahí está bueno que los que hacemos micología nos pongamos siempre a pensar si en verdad el remedio es lo mejor. Me parece que es la prevención lo mejor. Ahí está el problema, porque seguimos discutiendo sobre si le damos isabuconazol, posaconazol, anfotericina B liposomal, y en verdad los pacientes se mueren. Y todo esto se ahorraría si tendríamos un acceso equitativo a la salud y los pacientes diabéticos se podrían controlar asiduamente. Esa es la verdad, digamos. Pues lo otro me parece que, desde el punto de vista microbiológico, es hermoso hacer el diagnóstico, ver esas IFA no aceptadas. Para nosotros es lindo cuando tenemos éxito y le decimos al cirujano que saque la mayor cantidad de tejido posible y la paciente o el paciente se salvan, pero eso pasa poco, en realidad pasa poco. Sí. No, sí, realmente nosotros seguíamos mucho a esta paciente, todos los días averiguábamos su estado y sí, o sea, lamentablemente la cirugía y la medicación ya llega tarde en la mayoría de los casos, o sea, Sí. Y aparte yo doy, y perdón que le robo un segundo más, pero yo doy el ejemplo, cuando damos clases en la facultad, damos el ejemplo de la criptococosis cerebral con pacientes de HIV. Los pacientes entran, hacen tratamientos millonarios y se van a la casa, y como se van atontados porque la criptococosis les genera mucho déficit cognitivo y demás, se olvidan de tomar la medicación y esa es la principal causa de mortalidad porque vuelven, se internan y se mueren. Entonces nosotros le planteamos al Estado, bueno, sigámoslo como hacemos con el tratamiento de la tuberculosis. Todos los días démosle el tratamiento, que es mucho mejor para el paciente y más barato para el Estado. Pero bueno, de vuelta a lo mismo. Pasa como acá, ¿no? ¿Cómo hacemos para prevenirlo? Pero bueno, está bueno. Súper. Claro, porque inclusive desde el punto de vista odontológico, esta mujer, o sea, no se apreciaba bien en las fotos, pero le faltaban muchas piezas dentarias y demás, tal vez si ella tenía inclusive más controles odontológicos, esa lesión se encontraba más chiquita, no sé, realmente. Por supuesto. Sí, por los recursos. Eso es lo que siempre batimos el parche desde, por lo menos la cátedra de microbiología, en la Facultad de Odontología, es que debe de hacerse un estudio y un seguimiento, y esto estoy absolutamente de acuerdo, paciente diabético tiene que estar al menos cada 6 meses o una vez por año, tiene que estar concurriendo al odontólogo. Tiene que estar concurriendo al odontólogo, porque esto es una de las cosas que se ven permanentemente, pero es un desastre. Las cosas que vemos en la facultad son realmente caóticas, con cirugías deformantes, pero bueno, es la realidad. Lamentablemente. Sí, lamentablemente sí. Sí, es
Bien, Caótico, la palabra es caótica. sí. ¿Alguna otra acotación que quiera hacer? ¿Alguien quiere presentar su experiencia? ¿Quiere hacerle preguntas a las doctoras? Bien, Eduardo. Nos muteamos Bueno, todos. agradecerle a la doctora, a Natalia, a Cintia y a María Belén por las presentaciones que han dado. Han sido excelentes y ha sido muy positivo la presentación. También le agradecemos a Florencia, que fue el nexo para que ustedes pudieran estar acá. Y bueno, para la próxima, citarlos va a haber otra presentación el mes de noviembre, en la cual ya les va a llegar por mail para poder conectarse. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Nos esperamos en la próxima. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias por la invitación a toda la Asociación Argentina. Queremos destacarle a nosotros y a Florencia también. Muchas gracias y muchas gracias por esperarnos. No, gracias a ustedes. Gracias. Valió la pena. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Adiós, hasta luego.